Shalom familia, Shabbat Shalom para todos. Damos gracias al Padre que nos permite llegar a este espacio sagrado de Shabbat y vamos a orar para dar inicio al estudio de la parashá de esta semana y vamos a orar, ¿ok? Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim, Benatan lanu et Torato, Baruch Ata Adonai Dibrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Padre, gracias por permitirnos llegar a este tiempo, a este espacio sagrado de Shabbat. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a cada familia que ellos representan, Padre amado. Te pido que los bendiga de una manera especial y que tú nos hables a través de tu santa y bendita palabra, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra exhorte, consuele y edifique, Padre, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo fortaleza, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, estamos en la parashá número 5, parashá Hayei Sarah. Hayei Sarah. Amén. La vida de Sara. La parashá se encuentra en el libro de Bereshit, libro del Génesis, capítulo 23, versículo 1 hasta el capítulo 25, versículo 18. Amén. Bien. Entonces, Hayei Sarah, que significa la vida de Sara, pone de manifiesto la trascendencia y el impacto duradero de Sara. A pesar de que narra su muerte, este nombre resalta como las enseñanzas y el espíritu de una persona pueden influir en las generaciones venideras. La parashá enfatiza la importancia de recordar y honrar a nuestros antepasados, subrayando que nuestras acciones y legado espiritual tienen un eco eterno en la historia y en la vida de nuestros descendientes. Amén. La aliyá número 1 se encuentra en el capítulo 23 del versículo 1 al 16. Leemos los primeros dos versículos. Dice, y vivió Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Hayei Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Y acudió a Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por ella. La alegría la alegría final del capítulo 22, donde Abraham estaba muy contento por haber superado la prueba y haber recibido aún más bendiciones de parte del Eterno por la atadura de Isaac, está en contraste con la tristeza del capítulo 23, donde Sara muere antes de tiempo. Es obvio que Abraham no estaba esperando una muerte tan repentina, ni de él ni de su esposa, porque no había preparado un lugar de sepultura. En el Midrash se cuenta que Sara murió por impacto de la noticia acerca del sacrificio de Isaac. Lo dicen según los Midrashim, que son relatos judíos, ¿ok? Abraham no le había contado lo que Elohim le había pedido hacer con Isaac, solo que le iba a llevar a estudiar en la yeshiva, en el centro de estudios de la Torá, de Shem y de Eber. Como la Torá relata que solo Abraham bajó del monte Moriah, el Midrash interpreta que Isaac fue enviado a estudiar con Shem y Eber en Jerusalén. Cuando Sara oyó la noticia de que Isaac había ido para ser sacrificado, salió de Beersheba en busca de su hijo, y cuando llegó a Hebrón, falleció. En tal caso, Isaac tendría
37 años de edad cuando fue atado y puesto sobre el altar. Una de las cosas que siempre se nos dijo en el otro campamento es que era un niño, ¿verdad? Que era un niño pequeño, o sea, de aproximadamente 12 años. Bueno, eso según me lo enseñaron inclusive a mí en las, en las escuelas de instituto bíblico. Bueno, pero según el relato hebreo bíblico, el relato los comentarios judíos, era mayor de 30 años. ¿Ok? Entonces, sin embargo, después del relato de la Akedá es la atadura de Isaac, hay unos versículos en Bereshit capítulo 22, versículo 20 al 24, que dicen que después de estas cosas llegaron noticias a Abraham acerca de la familia de su hermano Nahor, y luego aparece el relato de la muerte de Sara. Aunque es cierto que la Torá no siempre está escrita según el orden de los sucesos, sino que muchas veces los textos se van entrelazando. Por eso parece que el texto de la Torá indica que la muerte de Sara no haya sido inmediatamente después de la atadura de Isaac. Según Bereshit capítulo 21, versículo 34, Abraham estuvo mucho tiempo en la tierra de los filisteos, lo cual implica más de 25 años, según lo relata el rabino Rashi. Según el libro de Yazar, Isaac tenía 5 años cuando Ismael eh, se estaba burlando de él. Esto muestra que Isaac tendría entre 30 y 37 años cuando fue atado. Personalmente creo que tenía 33 años. Yo siempre he dicho que, que Isaac tendría unos 33 años cuando fue llevado al monte Moriah y fue atado en la piedra allí, puesto en ese altar que Abraham hizo para ser sacrificado, para sacrificar a su hijo. Tendría Isaac entonces 33 años. Nos habla de la voluntad de él también. Era un hombre de 33 años y que voluntariamente también quiso cumplir la voluntad del Eterno a través de su padre. Entonces, personalmente creo que Isaac tenía 33 años en ese momento, porque los detalles de la sombra profética tienen que coincidir con la realidad. Y como la atadura de Isaac es una sombra de la muerte del Mesías, es lógico pensar que él tenía la misma edad que el Mesías Ben Yosef, cuando se entregó voluntariamente para ser quemado como ofrenda de ascensión. En este caso, Sara moriría 3 o 4 años después de la aquedad de Isaac. Entonces, Em, aunque los midrashim digan eso, esos son comentarios, no se pueden tomar como, ¿verdad? Así, tajantemente que es así. Pero sí creo que Isaac tendría unos 33 años cuando fue eh, entregado, se entregó voluntariamente. ¿Por qué? Porque es una sombra profética del Mesías. Y Yeshua dijo, a mí nadie me quita la vida, ¿verdad? Él lo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo, yo mismo la vuelvo a tomar. Entonces él se entregó voluntariamente. Yeshua se entregó voluntariamente. Entonces, eh, surge la pregunta, ¿por qué razón Sara murió antes de tiempo? No es fácil contestar. Hay los que sugieren que fue porque se rió con una actitud de burla cuando recibió el anuncio del nacimiento de un hijo, pero tal falta no parece ser motivo suficiente para tener una muerte prematura. Otra sugerencia es que Hashem quiso que Abraham tuviera más hijos y que fueran malvados. Y como esos hijos no deberían nacer de Sara, mejor sería que se muriera para que Abraham se casara de nuevo. Los descendientes de esos hijos servirían al pueblo de Israel en tiempo de Mashiach. Según la Tosaf Harosh,
en nombre del Sefer del rabino Yehuda Hasid. Son comentarios de algunos que piensan así. Sin embargo, esta interpretación es muy difícil de aceptar. ¿Cómo Hashem va a querer que nazcan hombres impíos cuando la voluntad del Eterno es que todos le sirvan al Eterno de una manera en santidad? En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice, Primera Timoteo 2:4, el que quiere, él quiere que todas las personas se salven y que vuelvan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Padre no quiere que nazca gente perversa. La gente se pervierte porque se apartan de Dios. Amén. Un niño cuando nace, no nace siendo un pervertido. Conforme va creciendo y conforme la crianza de esa criatura, amados hermanos, es que la persona se va pervirtiendo. Amén. Entonces, eh, Pedro dice aquí, no queriendo que ninguno se pierda, sino que es paciente para con vosotros. Entonces, ¿a quién le habla Pedro aquí? Pedro, ¿a quién le está hablando aquí? Le está hablando a gentiles, le está hablando a personas que el Señor no es que retarda su promesa, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy muchos dicen, bueno, es que hace tiempo que se oye decir que el Señor viene y todavía no ha venido. Bueno, porque Él es paciente. Ahora, eh, sí creo que hay un día y hay una hora establecidos y que por eso motivo dice según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, al pueblo, a la casa de Judá se le dio una ceguera parcial para dar oportunidad a los gentiles que se arrepientan y vengan a formar parte del pueblo de Adonai, del pueblo de Dios. Entonces, él es paciente, él tiene paciencia, él no quiere que la humanidad se pierda. Él no quiere, ¿por qué? Porque son creación suya y no quiere que se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, decir que Sara murió para que nacieran gente perversa de Abraham, no lo creo. Así que tenemos que descartar ese pensamiento. Así que la pregunta acerca de la razón de la muerte de Sara queda sin contestar. Cuando venga Mashiach, él nos explicará todo. Bereshit, Génesis capítulo 23, versos 3 y 4 dice, y se levantó Abraham de junto a su difunta y habló a los hijos de Het diciendo, forastero y extranjero soy entre vosotros, dadme propiedad de sepultura entre vosotros y sepultaré a mi difunta lejos de mi presencia. La palabra usada para levantó es cum del Strong H3559, que es la palabra polivalente, o sea, una palabra utilizada, tiene muchos usos y significa, entre otras cosas, cambiar. Es decir, que Abraham tuvo un cambio en su actitud. Estaba ahí dolido, hermano. Cuando usted se le muere, cuando uno se le muere un ser querido, que queda uno como turbado, como ido, como angustiado, todos esos pensamientos que se le vienen, hermano, a uno encima, es sumamente perturbador. Pero cuando dice se levantó, está usando la palabra hebrea, un cambio de actitud. ¿Ok? Es decir, que Abraham tuvo un cambio en su actitud y después de llorar la pérdida de su esposa, se ocupó de los asuntos relativos al entierro de la misma. Lo que nos indica que la pérdida de un ser querido no debe limitar
nuestras vidas y los asuntos relativos a ella, sino que debemos reponernos sabiendo que la muerte no es el fin. Es por eso que debemos cobrar ánimo ante la pérdida de un ser querido y no ser como los que no tienen esperanza, según lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 13 al 14. Amén. Como los que no tienen esperanza. Hay gente que, hermano, es doloroso la muerte de un ser querido, pero no podemos quedarnos sumidos en la tristeza, no podemos quedarnos sumidos en el dolor, no podemos quedarnos hundidos en pensamientos ahí hasta de depresivos que nos llevan a otras cosas. Hay que reponernos. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham se da cuenta que su esposa está muerta, él la llora, él le duele, él la amaba, pero dice, tengo que levantarme aquí, tengo que enterrar a mi difunta. Él quería ocuparse. Él bien pudo encargar a su criado, a Eleazar, el más viejo, el de más confianza. Pudo haberlo encargado, pero él dijo, no, me tengo que encargar yo. Tomó el control de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus emociones. Así hay que hacer, hermano. Debemos de tomar control. Podemos estar pasando la prueba, la lucha, la batalla, la angustia y a veces no vemos la luz por ninguna parte, pero tenemos que tomar control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Tenemos que tomar control. La palabra dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese dominio propio es en todas las áreas. Pensamientos, emociones, sentimientos, en todo. ¿Ok? En el Shulchan Aruch, en la página 421 está escrito, el entierro del difunto es una misbah, es un mandamiento. ¿Ok? Muy grande. Hay que efectuarlo en el mismo día de la muerte y está prohibido postergarlo para el día siguiente, a menos que sea para rendir mayor homenaje al difunto. Por ejemplo, para permitir a parientes estar presentes para los funerales o bien si las leyes del país no autorizan el entierro en el mismo día. ¿Ok? Esto es del pensamiento hebreo. Entonces, en el pensamiento hebreo hay que enterrar a la persona el mismo día. Hay leyes, por ejemplo, en Costa Rica la rigen. Por eso es la vela, por eso se vela a la persona. No solamente uno, para permitir que familiares que viven lejos y quieren venir a rendir los honores, amén, y a acompañar a los dolientes, a la familia, amén, sean amigos, familiares, se les da el tiempo para que puedan venir de lejos a acompañar a la familia doliente. Eso hay que hacerlo. Amén. Eso es bueno, es necesario, es justo hacerlo. Eso aplica justicia y bondad. ¿Ok? Pero además de eso, por ejemplo, en Costa Rica, yo sí sé que se dan más de 24 horas de tiempo para poder enterrar a una persona por el motivo de que han surgido casos que se cree que la persona está muerta y ha tenido una condición cardíaca que parece que está muerta, pero a las horas la persona vuelve a activarse. Entonces han habido casos que se han enterrado personas que estaban vivas. ¿Ok? Entonces por eso, por ley también, a no ser que usted ya lo vio un médico y le firmó una acta de función, y si ya se le han hecho autopsia, pues lógico, mucho más razón, se permite enterrar en el momento, pero tiene que estar certificado que esa persona legalmente y médicamente está fallecida. Entonces, es por ese motivo, pero se debería enterrar a la persona, no se le puede dar mucho espacio. Yo, por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años que estaba predicando en Panamá y había ido
a orar por un muchacho que estaba con SIDA. Él era una persona gay y estaba enfermo de SIDA. Nadie quería verlo, la familia no quería visitarlo. Recuerdo que una muchacha, creo que era prima de él, que estuvo en la campaña y me fue a buscar donde yo estaba hospedándome y me pidió que si yo podía ir a hablar con el muchacho, que él quería hablar con un pastor. Y yo recuerdo que yo fui. Nadie quiso ir conmigo, pero yo fui en aquellos tiempos, estoy hablando años noventas, mediados de los noventas, inicios del 2000. Eh, y yo fui y hablé con él, hizo la oración conmigo, entregó su vida al Señor y esa misma noche falleció. Y yo recuerdo que ese muchacho lo anduvieron como 4, 5 días velándolo. Lo velaban en una casa, pues lo velaban en otra y en otra y en otra. Esto no se debería de hacer. Hay que tener un lugar, velar a la persona, que no es el templo, ¿verdad? Porque ya eso lo hemos explicado, que los muertos no se velan en un lugar que se constituye como casa de Dios. Entonces, no se puede. Hay que tener un lugar, ya sea su casa de habitación o hoy en día que hay lugares de velación, ¿ok? Y ese muchacho me acuerdo que lo anduvieron y yo, inclusive la muchacha llegó a la campaña y todo. ¿Y cómo estuvo el entierro? No, hasta no sé cuándo, eran como 7 días, lo anduvieron varios días. Entonces, eso no sería, no es bueno hacerlo, ¿ok? Entonces, uno de los 613 mandamientos dice que hay que enterrar al muerto en el mismo día, según está escrito en Devarim, capítulo 21, versículo 23. Bien, entonces, uno de los 613 mandamientos dice que hay que enterrar al muerto en el mismo día, según está escrito en Deuteronomios 21, 23. Dice, vamos a leerlo. Dice, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, porque una persona que ha sido colgada ha sido maldita por Elohim. Así que no profanará su tierra, la cual Adonai, tu Elohim, te ha de heredar. También está escrito en Bereshit, en Génesis, capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre tiene que volver a la tierra de donde fue tomado. Esta escritura enseña que no está bien quemar los cuerpos muertos, sino que hay que enterrarlos. O sea, usted puede, hermano, hacer un entierro en cualquier cementerio, pero eh, no está bien cremar los cuerpos, porque eso va en contra de la ley del Eterno. La cremación era una práctica de las naciones paganas. ¿Ok? Entonces, hay que enterrar a las personas, hay que sepultarlos. Eh, el hombre tiene que volver a la tierra de donde fue tomado. ¿Ok? Abraham dijo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Según el rabino Agur Argi, es, estas dos palabras tienen dos significados diferentes. Son antíticas entre sí. La palabra hebrea que fue traducida como extranjero es ger, del Strong H1616. Y la palabra traducida como forastero es toshab, del Strong H8453. Rashi, el rabino Rashi dijo que esta oración significa que Abraham estaba diciendo que era un forastero, un ger de otra tierra que ha establecido su residencia entre ellos. Un ger es un forastero sin derechos plenos y un toshab es un residente permanente con derechos plenos en un lugar. Cuando una persona obtiene el estatus de toshab, deja de ser un ger.
Ok, entonces, por ejemplo, para que nos entendamos, una persona que viene, que sale de su país natal, que sale de su país natal, a eso se le conoce como un emigrante, emigró, viajó, salió de su lugar. ¿Ok? Entonces, y se estableció en otra tierra. Entonces, por ejemplo, si usted sale de Costa Rica o del país de donde usted viva y se va para Estados Unidos, usted es un extranjero. ¿Ok? Usted es un extranjero. Usted es un girl en Estados Unidos. No tiene derecho. ¿Por qué? Porque no eres ciudadano de esa tierra, no eres nativo de allí. Pero cuando usted se nacionaliza, ¿ok? Entonces te haces de los derechos y deberes con esa nación. Un girl tiene deberes, pero no tiene derechos. Un toshab tiene derechos y tiene deberes, ¿ok? Entonces, para que más o menos podría explicarlo así. Entonces, esta persona, Abraham, se convirtió en un toshab, en un residente con derechos en esa tierra. Amén. Entonces, vuelvo y leo acá. Un ger es un forastero sin derechos plenos y un toshab es un residente permanente con derechos plenos en un lugar. Cuando una persona obtiene el estatus de toshab, deja de ser un ger. Amén. En Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que entonces ya no sois extranjeros ni desconocidos. Otra versión dice advenedizos, extraños, ¿ok? Sino de la misma ciudadanía con el pueblo de Adonai y miembros de la misma familia de Adonai. Por eso es que nosotros, Yeshua dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros pertenecemos a una ciudadanía, somos conciudadanos de Israel, conciudadanos de la misma ciudadanía. Él nos dio ese derecho, esa potestad, nos elevó el estatus. Por eso es que un creyente cuando viene a Mashiach Yeshua se convierte, le entrega su corazón, lo acepta a él como su salvador, su Señor y su Salvador, dejó de ser gentil. Ya no eres un gentil, ahora eres un conciudadano. Tienes los mismos derechos que un ciudadano, pero también tiene los mismos deberes. Por eso es que dice, la misma ley será para el ciudadano como para el extranjero que vive entre ustedes. Ese extranjero que se vino y adoptó la fe en el Dios de Israel, se convirtió, se injertó, fue injertado en el olivo natural. Ahora tiene los mismos derechos, tiene las mismas promesas, pero también tiene los mismos deberes. El problema del otro campamento es que quieren las bendiciones, pero no quieren cumplir con los deberes. Quieren las bendiciones de Abraham, pero no quieren cumplir con la ley que el mismo Abraham cumplió. Quieren las bendiciones de Israel, pero no quieren cumplir los mandamientos que le fueron dados a Israel. Entonces, hay gente que quiere ser toshab, pero se comportan como un ger. Quieren ser ciudadanos, pero se siguen comportando como gentiles. Por eso usted ve a muchos ya hoy con los arbolitos de Navidad puestos, con las lucecitas de Navidad puestas en la casa, pero quieren las bendiciones, pero no quieren sujetarse a la ley de Dios. Entonces, según el punto de vista de Adonai, el gentil que ha hecho la conversión por medio de Yeshua HaMashiach no es ni un ger ni un toshab en Israel celestial, sino tiene un estatus superior y es conciudadano.
conciudadano en el cielo con los creyentes consagrados y un miembro de la familia de Adonai. La palabra usada para extranjero es el extrón 1616, ya lo dije, el ger, que viene de la palabra H1481, que significa extranjero, forastero, morar en tierra ajena. Uno que ha sido invitado, es decir, que era un residente de ese territorio, solo que sin derechos en el mismo. Esta palabra está modificada por la palabra tosab, que significa forastero huésped. Es decir, que nuestro padre Abraham estaba viviendo o residiendo temporalmente en ese lugar. Cabe pensar que fue invitado o que era huésped de alguien en especial. El comentario del Humash a Bereshit 23:4 en la página 113 dice: Abraham reflejó el doble papel que cada creyente debe desempeñar. Por un lado, es un residente en su país y como tal debe trabajar y orar por el bienestar del país, así como Jeremías instó al pueblo cuando se encontraba en el umbral del exilio. Amén. En Jeremías capítulo 29, versículo 7, cuando ellos iban, la casa de Judá iba hacia Babilonia, ya el Señor había hecho que los iba a entregar en manos de los babilonios. Pero se levantaban profetas, entre comillas, diciendo no, que el Señor está con ustedes y que no sé cuánto y que los va a bendecir y que esta es tu tierra y no sé cuánto. Y Jeremías, nadando contra corriente, les predicaba lo que el Señor le decía. No, ustedes van a ir allá. Aquí ya no hay vuelta atrás. Ustedes pecaron, ustedes cometieron idolatría, ustedes se les advirtió que se arrepintieran, no se arrepintieron. El Señor los entrega 70 años en manos de Babilonia. Y entonces les dice esto, Jeremías 29:7, procuren el bienestar de la ciudad a la cual los he exiliado y rueguen por ella a Yahweh, porque en su prosperidad prosperarán ustedes. O sea, ya no hay quite, van a ir allá. Lo único que a ustedes les queda es procuren, vayan, trabajen, sométanse en las autoridades, oren por ese país, oren por la ciudad, el lugar donde a ustedes les tocará vivir, oren por ese lugar. Igual que nosotros hoy en día. Orar por la comunidad, orar por el alcalde, orar por las autoridades municipales, orar por la provincia donde usted se encuentra, orar por el país donde estamos viviendo, aunque somos peregrinos y extranjeros, estamos en Costa Rica, estás en Guatemala, estás en Estados Unidos, estás en El Salvador, donde quiera que estés, bueno, con la mentalidad de que somos parte del pueblo de Dios, sí, que somos injertados en el olivo natural, el cual es Israel, sí, pero oramos por el país donde estamos porque queremos vivir bien, porque queremos tener paz, porque, hermano, se está llegando tiempos sumamente peligrosos, por lo menos en Costa Rica, cosas que antes mirábamos solamente en películas, ahora lo estamos viendo, hermano, a diestra y siniestra. Muertes, asesinatos, violaciones, gente descuartizada, eh, un padre que agarra a su niña y se la roba y la desaparece. Mm, Eso lo estamos viendo. Hay que orar, hermano. Debemos de orar de verdad. Entonces, por otro lado, el creyente que en este mundo es siempre un extranjero, pues su única alianza es con Adonai y sus objetivos están establecidos exclusivamente por la Torá. El israelita siempre debe estar dispuesto a ser extranjero solitario, que se resiste a las influencias de la cultura que los rodea, cumpliendo así con su singular responsabilidad. El Señor le habló a través del profeta Jeremías. Van a ir a Babilonia. No hay quite. Oren por esa ciudad. Trabajen ahí. Procuren el bien.
Vaya, planten viñas, construyan casas. Son 70 años que ustedes van a estar allá. O sea que esa generación, esa primera generación que fueron los que fueron cautivos allá, de esos muchos murieron allá. De hecho, el mismo Daniel murió en Babilonia. Daniel no nunca regresó a Jerusalén, a Israel. Nunca llegó. Entonces, entonces está esa parte, esa primera parte, ¿ok? Pero también nuestro compromiso, que somos, aquí somos extranjeros, aquí somos forasteros, tenemos una ciudadanía la cual no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía es de la patria celestial. Como tal, nuestra cultura, porque hay gente que dice, ah, no, hermano, que por cultura. Es que nuestra cultura no es de esta tierra. Nuestra cultura es de la patria celestial. Por eso es que vemos a Sadrach, Mesach y Abednego no arrodillándose ante la estatua que Nabucodonosor había levantado. Por eso es que vemos a Daniel abriendo las ventanas y orando como solía hacerlo siempre, quebrantando el edicto del rey de Babilonia. No, señor, aquí soy extranjero, estoy trabajando, estoy cumpliendo con todo, pero esta ley va en contra de la ley de mi Dios, de mi Salvador, de mi Señor, de mi amo, de mi dueño. Esa ley no la voy a cumplir. Y es ahí cuando logramos entender esta parte, que somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Alguien que va de paso. Alguien que va de paso. Estamos en este mundo de paso. Mientras estoy aquí, me voy a comportar. Voy a ayudar en lo que pueda ayudar. Voy a cumplir con las leyes que puedo cumplir. Pero si hay una ley que va en contra de la ley de mi Dios, no la voy a cumplir. Tengo a mi mamá, tengo a mi padre, tengo a mi madre, tengo hermanos, tengo amigos, tengo familia. Pero si el comportamiento de ellos va en contra de lo que me dice la Torá, no me puedo aliar a ellos. No puedo compartir con ellos. Los amo, los quiero, pero en esto no puedo ir. No puedo compartir contigo. Guardo mi Shabbat. Guardo las leyes del Eterno. Complazco a mi rey. ¿Por qué? Porque no soy de esta tierra. Soy peregrino y extranjero. Yo espero que me esté dando a entender, amados hermanos. Entonces, el israelita, nosotros somos israelitas. ¿Cómo que somos israelitas? Nosotros somos hebreos. ¿Cómo que somos hebreos? Sí, porque somos injertados. La palabra hebreo, ibri en hebreo, significa el que cruzó. Y Mashiach Yeshua dijo que cuando usted y yo venimos a él, hemos pasado, ibri, hebreo, hemos cruzado de muerte a vida. Dejamos de ser gentiles. Por lo tanto, debemos dejar de comportarnos como gentiles. Ya no somos gentiles. Ya no celebramos la fiesta que celebran los gentiles. Ahora celebramos las fiestas del pueblo. ¿Cuáles son las fiestas del pueblo? Levíticos capítulo 23. Ahí están las fiestas que el Eterno estableció para encontrarse con su pueblo. Los Moedín. Ah, entonces ya no celebro Navidad. No, yo no. ¿Por qué? Porque no soy gentil, porque no soy de esta tierra, porque no soy de esta cultura. Tengo otra cultura. ¿Cuál es tu cultura? Mi cultura es de la patria celestial. De la patria celestial. No somos de esta tierra. Somos de la patria celestial. Entonces, dice, en hebreo se dan dos cualidades de Abraham. Número uno, extranjero, invitado a morar en otra tierra. Y número dos, forastero, extranjero, residente. Nosotros fuimos invitados a morar en la tierra con un propósito divino.
aquí vivimos como extranjeros y advenedizos. Esta forma de vida es una actitud de fe en la que la persona no se enfoca en este mundo, sino en alcanzar las moradas eternas. Estamos en este mundo, pero nuestro pensamiento está en la patria celestial, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Ahí es donde vamos a morar. Génesis capítulo 23, versículo 6 dice: Óiganos, patrón, usted es un príncipe de Elohim entre nosotros. Entierre a su difunta en el más selecto de nuestros lugares de sepultura. Ninguno de nosotros le negará su lugar de sepultura para que entierre a su difunta. La palabra usada aquí para príncipe es el Strong 5375. La palabra príncipe en hebreo es nasi, exaltado, un rey, un jeque, jefe, juez, principal, príncipe, rey. Cabe asumir que Abraham ejercía la función de juez entre ellos y había obtenido un gran estima y honor entre ellos. Tal es así que le ofrecieron los mejores sepulcros familiares que tenían para que escogiera el que fuera de mayor grado para él. Versículos 7 al 9. Bereshit, Génesis 23, 7 al 9. Entonces Abraham se inclinó. Ellos le están diciendo, mire, Señor, entierre aquí a su muerta. Mire, aquí están los mejores cementerios, los mejores sepulcros de la gente más importante. Entiérrala aquí, escoja cualquiera. Cualquiera le damos la sepultura. Pero él no quiso. Él no quiso aceptar esa oferta. Entonces Abraham, versículo 7, se inclinó ante la gente del país de los hititas y les dijo: si es su deseo que yo le dé sepultura a mi difunta, tienen que interceder por mí ante Efrón, el hijo de Zohar, que me venda la cueva de Macpela que él posee, que queda en la colindancia de su tierra, que me la venda por el precio completo para tener un lugar de sepultura entre ustedes. La palabra usada para inclinó, que Abraham se inclinó, ¿ok? Vamos a verla. Esa palabra en hebreo es shakha, shakha, del Strong 7812. Y esa palabra en hebreo que para inclinó, shakha, significa adorar, arrodillarse, bajar culto, dar culto, encorvar, humillarse, humillarse, inclinarse, postrar, rendir reverencia, lo cual implica una acción de súplica a estas personas. La pregunta es, ¿por qué un príncipe de Elohim, como ellos mismos lo llamaron, dando a entender la elevación espiritual que Abraham tenía con respecto a ellos, se postraría en una actitud humilde y de súplica ante otra persona? La respuesta es: el Eterno exalta a los que se humillan. El comentario del Jumás a Bereshit 23, 7 al 9 de la página 113 agrega: ante la generosa respuesta de ellos, Abraham se inclinó en señal de gratitud y continuó con su súplica, especificando cuál era el terreno que él quería. En el Talmud, en el Tratado Sotá 13a, está escrito que en este lugar fueron enterradas 4 parejas: Adán y Java o Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rivka y Rebeca, y Jacob y Lea. Esa es la razón por la que Hebrón también es llamado Kiriat Arba. Kiriat Arba significa pueblo de 4.
¿Ok? Por eso es que vemos, dice, que la enterró en Kiria Arba, que es Hebrón. ¿Ok? Es por ese motivo. Entonces, según la tradición, se dice que ahí están enterradas estas cuatro parejas: Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea. Es posible que Abraham estuviera interesado en esa cueva precisamente porque allí estaba enterrado Adán. Macpela significa duplicada o doblada. ¿Ok? Génesis 23:13 dice: y le habló a Efrón a oídos de la gente del país diciendo: si tan solo me oyera usted, déjame pagar el precio de la tierra, acéptamelo para que entierre allí a mi difunta. Hermano, mire cómo Abraham, eh, que reacciona, tuvo una reacción cuando dice se levantó, un cambio de actitud, reaccionó de su dolor, de su angustia, de su tristeza, de su llanto, reacciona y dice: tengo que enterrar a Sara, pero no tengo dónde enterrarla. Por eso se dice que era una muerte prematura. No era que Sara estaba enferma, no era que no, porque si hubiese estado enferma, Abraham se hubiese preparado. La muerte de Sara fue una muerte prematura. No tenía dónde enterrarla, ¿cierto? Cuando tenemos un familiar que está enfermo, ya uno, hermano, no es que te falle la fe, no es que, porque uno le dicen: hermano, pero ¿cómo que usted va a comprar un terreno en el cementerio? ¿Cómo es que usted va a comprar y ya tiene preparado el ataúd y todo? ¿Cómo es eso, hermano? Eso es falta de fe. No, hermano, no le voy a dejar carga a mi familia. Yo les he contado, yo les he contado a ustedes que a mí me invitó a predicar una muerta. Es la muerta más ordenada que yo conocí en mi vida. Fui a San José y me invitaron a una cena, a una familia. Me dice: vieras que mi hermana lo escucha a usted por la radio y quiere conocerlo. Me dijo mi cuñada, me decía una hermana: mi cuñada lo escucha a usted en la radio y quiere conocerlo. Y preparó una cena para usted. ¿De verdad? Sí. Y bueno, fuimos a la cena. eh, y la señora, yo la vi muy bien y todo. Y me dijo, ya cuando terminamos de cenar, me dice: hermano, ¿usted sabe que me voy a morir? Pero me lo dijo así tan natural. Bueno, hermana, todos nos vamos a morir. No, hermano, yo tengo ya los días contados. ¿Cómo? Sí, yo tengo una enfermedad y los doctores me dieron tantos meses de vida. Creo que eran como 3 meses. Pero yo la miré muy bien. Ella fue la que cocinó, ella fue la que preparó la cena, todo, hermano. ¿Cómo? Sí, hermano. Dice: yo ya tengo pagado el ataúd, tengo pagado tengo reservado la funeraria donde me van a, a velar. Tengo preparado, tengo pagado un catering service que le va a servir a los que van a llegar a mi vela. Vea, sí, hermano, así como se lo digo. Yo me quedé, pero sorprendido. Y me dijo: tengo esto, tengo aquí, tengo allá, tengo preparada la ropa que me van a poner, este, todo, el maquillaje, porque quiero que me maquillen y que me peinen, que me arreglen las uñas. Dice, todo lo tengo listo. Me hace falta solo una cosa. ¿Cómo? Sí, me hace falta el predicador para la vela, para mi sepelio. Y yo le oré al Señor. Y el Señor me dijo que ese predicador era usted. Me quedé frío, hermano. Sí, sí, porque yo quiero que usted se le predique a la persona, que mi familia y mis amigos tengan la oportunidad de escuchar un mensaje para que ellos se arrepientan, para que vengan a mí. Bueno, hermano, ese día me comprometí con esa señora, pero fue algo tan serio. Y en esa ocasión, y cuando eso vivía en San José, me invitaron a una campaña aquí a un lugar que le llaman El Encanto en Cariari de Guapiles. Y estoy en la campaña, hermano. Era viernes, sábado y domingo. Prediqué, prediqué viernes y sábado.
prediqué viernes y sábado. El sábado en la noche me llamaron que la señora había fallecido, que la señora había fallecido y que yo tenía un compromiso con ella y que yo tenía que ir a predicar en el sepelio. Bueno, entonces hablé con los pastores. Ese día salí en el bus de las 5 de la mañana de Cariari, me fui, llegué al lugar donde la tenían a la señora, donde estaban reunidos, y antes de salir al cementerio, este, me tocó predicar y cumplí. Mire qué importante, hermano. Y cumplí esa oportunidad con ellos. Entonces, eh, por eso, hermano, es que uno tiene que estar preparado. Esa señora se preparó. Dice, ella dijo, yo no le voy a dejar carga a mi familia porque van a estar angustiados. Ella dejó todo listo antes de morirse. Buen ejemplo. Sinceramente, muy buen ejemplo. Entonces, eh, Abraham no tenía dónde enterrarla. Entonces dice, versículo 13, y le habló Efrón a oídos de la gente del país diciendo, si tan solo me oyeran ustedes, déjame pagar el precio de la tierra, acéptamelo para que entierre allí a mi difunta. A pesar de que no querían cobrarle la tierra, él insistió en pagar. Así obtendría más honra para su esposa y demostraría cuánto le amaba. Su esposa había muerto. Podía hacer con su cuerpo cualquier cosa, pero lo que hacemos en la ausencia de alguien con respecto a esa persona es lo que dice realmente cuánto le apreciamos. Una de las cosas que destruyen un matrimonio es lo que se hace con el nombre de esa persona cuando no está presente. Muchas esposas degradan a sus esposos delante de otras mujeres. Y muchos hombres destruyen la imagen de la mujer que tienen a su lado al hablar mal de ella con otras personas. Debemos evitar, estos comentarios incluso con nuestros padres, con nuestras familias, con nuestros amigos. Los problemas hay que resolverlos entre el matrimonio y no se llama hipocresía. ¿Ok? Aunque usted esté enojado y agarrado del moño con su mujer o su marido y van a ir de visita a la familia, perfecto. En casa, como dice el dicho popular, en casa se lava la ropa sucia. ¿Ok? Entonces, y cuando sea necesario, debemos acudir a personas adecuadas para buscar consejo, no para destruir a su pareja. Decide honrar a tu pareja en todo momento, incluso en el momento de la muerte. No a cualquiera usted le puede ir a contar sus problemas. No a cualquiera usted puede ir a buscar consejo. ¿Cuánto valoramos a las personas? Abraham quería el lugar por su precio. Ni siquiera una rebaja hubiera sido considerado como una bendición. La verdadera bendición para nuestro padre Abraham fue poder pagar a Efrón lo que pidiera por el lugar. Así nadie podría decir en el futuro que ese lugar no pertenece a los hijos de Israel. Nuestro maestro Yeshua HaMashiach dijo en Hechos capítulo, Pablo tomando referencia de lo que dijo Mashiach o lo que le dijo a él Mashiach en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que así, trabajando como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presente las palabras del Señor Yeshua, que dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Lo que estuvimos hablando el martes en la enseñanza. Es mejor dar que recibir. ¿Ok? Génesis capítulo 23, versículo 15 dice, Señor mío, escúcheme. Un pedazo de tierra que lo que vale son 400 ciclos de plata. ¿Qué es eso entre usted y yo? Vaya y entierre a su difunta. Efrón, aquí hermano, este hombre
usó de una astucia maliciosa. Ahorita lo vemos. ¿Ok? 400 ciclos corresponden a más de 50 salarios anuales. Según los descubrimientos arqueológicos de la época, un salario anual subía a 6 o 8 ciclos. Eso es lo que equivalía un ciclo de plata. ¿Ok? 6 a 8 ciclos de plata era el salario de un año. El precio que le pidió Efrón fue una exageración descarada. Quería aprovecharse de la riqueza de Abraham en un momento de emoción y debilidad, cuando no estaba pensando en hacer negocios. Qué triste es ver cuando alguien se aprovecha de la generosidad de otro. Eso se llama egoísmo. Lo que ofrecemos alcanza valor en dependencia de cuánto nos cuesta ofrecerlo, no es su valor. Un regalo alcanza valor no porque dimos de lo que sobraba, sino porque dimos de lo que teníamos. Bereshit, capítulo 23, versículo 16. Génesis 23, 16 dice: Abraham aceptó los términos de Efrón. Le pagó a Efrón el dinero que había mencionado a oídos de los hititas. 400 shekels de plata a precio de mercado. Imagínese usted, hermano, solamente póngase a pensar, ¿cuánto gana usted al año? Y multiplícalo por 50. Eso fue lo que pagó Abraham. Eso fue lo que pagó Abraham por ese terreno donde se encontraba la cueva. En este pasaje, en el texto hebreo, aparece el nombre Efrón escrito de manera diferente, faltando la letra Bab. Esto es interpretado por los sabios como que el nombre de ese hombre fue reducido por el Eterno por causa de su ambición. Es decir, tuvo ganancias monetarias, o sea, tuvo ganancias materiales, pero perdió la honra, perdió la credibilidad, perdió todo, hermano. El buen nombre, todo lo que tenía, lo perdió por su ambición. A pesar de la cantidad astronómica injusta que había pedido, Abraham no estaba dispuesto a discutir y a rebajar precios. Su esposa vale más que todo eso y merece un sepulcro digno. Es más, el precio alto de la sepultura elevaría la honra que se podía dar a la difunta. Abraham pesó a Efrón el dinero que había pedido en moneda comercial. Esto significa, según Rashi, que son recibidas en cualquier lugar, lo cual muestra que le entregó monedas grandes que valían 100 ciclos cada una. Él deseaba ofrecer algo con valor y era su regalo de despedida. O sea, el dinero que él pagó, que se lo recibían en cualquier parte del mundo. Es como decir hoy dólares o euros. Abraham pesó a Efrón el dinero que había pedido en moneda comercial, ¿ok? Entonces, Bereshit 23:19 dice, y aquí concluyo. Entonces Abraham enterró a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, frente a Manré, ahora Hebrón, en la tierra de Canaán. Entonces, toma nota de que no se habla de los restos mortales de Sara, sino de Sara. Abraham enterró a su esposa Sara, sino de Sara misma, aunque estaba muerta. Fue Sara la que fue sepultada. Un hombre no es hombre sin su cuerpo. Por eso tiene que haber una resurrección para que haya una salvación completa. Amén. Bien, familia, nos ha dado tiempo de por lo menos estudiar la primera aliyá.
Si hay alguien que tiene alguna consulta o algún comentario, amados hermanos, podemos dar espacio para que usted haga su consulta. Amén. Y si no, oramos. Shalom. Amén, hermana Carmen. Paz, viera que respecto a este estudio, viera que desde la primera vez que yo lo escuché, que fue cuando usted enviaba las parachá del otro hermano, no me acuerdo cómo era que se llamaba, me quedó muy grabado eso, de lo de la sepultura, porque yo antes era de las que pensaba, yo a veces le decía a mis hijos que el día que me muriera, le digo, aunque sea en el patio, me entierran o me queman, para que no tengan que estar haciendo gastos, les decía yo, y a mí me caló muy hondo todo eso. Y me quedó muy grabado y tal es el caso de que yo he tratado por todos los medios de ver cómo hago para tratar de conseguir un lugar en el cementerio. Sí. Pero ahí no he hecho el esfuerzo, pero sí sé que tengo que hacerlo porque es algo que ya entendí que es importante, porque antes yo veía incluso eso de lo que la incineración y todo eso como algo normal. Y, y con todo este estudio desde ese entonces, a mí me caló muy hondo y lo tengo tan presente eso y es muy bueno. La verdad que es muy bueno. Nunca había entendido ese sistema de enterrar a la persona, pero sí, la verdad que no sé, no, me quitó muchas cosas de lo que antes pensaba. Y por eso me ha servido muchísimo. Desde que empezaron todo esto de las parachas y todo eso, a mí, la verdad que y ahora que se está estudiando así, aún más. Amén. El Señor le bendiga a todos. Amén, hermana, amén. Es sumamente importantísimo, sí, eh, prepararnos, hermano. Y eso no es falta de fe. Si el Señor viene por nosotros antes de que nos visite la muerte, pues gloria al Eterno. Pero si no, sí tenemos que hacerlo. Y aún uno lo ve en las mismas tribus indígenas. Ellos hacen sus ceremonias y hacen su honra a los personajes. Amén. Sobre todo cuando es la madre, el padre, los hijos, esos seres muy queridos. Tenemos que honrarlos hasta el último instante. El esposo, la esposa. Amén. Bien, familia. Mañana, si el Eterno lo permite, estaremos a las 5:30 de la tarde y estudiaremos un poco más. Esta parashá, hermano, miren, esta parashá es sumamente riquísima. Les compartí el PDF. Eh, no creo que nos vaya a alcanzar el tiempo para todo, pero para leerlo todo, para estudiarlo todo, pero léalo, hermano, léalo entre hoy y mañana, léalo y usted se va a dar cuenta. Bueno, eh, creo que la salilla que hemos estado grabando también nos ayudan a ir comprendiendo también. Alguien me levantó la manita, hermana Mónica, ¿fue? Sí, Paz, para agregar algo muy bonito. Yo tengo la Torá M, Ajá. y en la Torá M hay un comentario y dice que la Torá M que ahí donde fue enterrada Sara, de igual forma fue enterrado Abraham. Dice el comentario que ahí precisamente fueron enterrados Adán y Eva. Correcto. Y en la Torá me dice, por eso es que la sepultura se le llama doble, Ajá. es una sepultura doble. Y dice uno de los comentarios ahí en la Torá que muchos rabinos, grandes estudiosos, ¿verdad? Aseguran que prácticamente esa es una de la entrada principal al jardín del Edén. Y eso lo dice la Torá que es un comentario que quería decirles nada más. Sí, correcto. Muchas gracias por todo, mi Paz. Amén, amén. Sí, lo vimos ahora que es lo que significa Macpela, ¿verdad? Que significa doble, doblada, multiplicada. Entonces, sí, según la referencia es que
estuvieron enterrados 4 parejas ahí. Lo estuvimos viendo ahora. Entonces, bien, hermanos, vamos a orar para no quitarles más tiempo. No hay nadie más, ¿verdad? Entonces, oramos y mañana, si el Eterno lo permite, 5:30 de la tarde para el cierre del estudio de la Parashá Hayé y Sará. Amén. Oramos entonces. Agradecidos con cada uno de ustedes, hermanos, por la puntualidad y a todos los que han estado ayudándonos con las grabaciones también de las Aliyot. Gracias, de verdad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, vechayé olam natah betuchenu. Baruch atah Adonai, divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, ganador de la Torah. Bendice a tu pueblo, Padre. Dale una buena noche, un buen descanso y que este Shabbat sea un Shabbat muy bendecido, Padre. Gracias, eterno Rey, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Laila, toda familia. Feliz noche. Shabbat shalom. Laila todo Laila para todo para todos. todos. Shalom, Laila todo shalom. para todos. Shalom, shalom.